A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Ok, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que podemos llegar hoy a la prueba, a la lección 1B del libro 6 de el compendio La vida de Jesucristo y su ministerio. Hoy estaba viendo unas declaraciones del presidente, del primer ministro de Israel. Emocionante, el hombre citando la escritura, citando cuando abrieron los túneles, cómo conquistaron Israel, a Jerusalén, David, y hablando de que más nunca van a dividir a Israel. Jerusalén es de Israel. Me gustó mucho, pero es el conocimiento, claro, de su punto de vista judío, este, pero conocen el Antiguo Testamento y cuando hablaron de Jesús, hablaron pues de un rabino, un maestro rabino, que vino al estanque de Siloé y allí hizo unos milagros, pero rabino al fin, no el Mesías, ¿no? Pero interesante. Entonces, ahí es cuando yo oigo estas cosas hablando así, sea quien sea. Digo, vale la pena conocer de la Escritura porque uno está ubicado, no todo perdido en el espacio, ni como pichón de pájaro abriendo la boca y comiendo todo lo que le digan a uno, sino siempre en la luz de la Escritura. Y puedo ver que esa gente de verdad está muy clara en la Escritura. Bueno, entramos nosotros en nuestra materia. La semana pasada, Dios mediante, vimos las 10 apariciones del Señor Jesucristo. Vamos a ver si la podemos refrescar rápidamente. ¿Cuáles serían esas 10 apariciones? ¿Qué día, cuándo y a quién? No le oigo, Laura, no le María oigo. Magdalena, Cerca de la tumba. ¿Qué día? ¿Cuál día fue la primera Domingo de aparición? resurrección de madrugada. Cerca de la Ok. tumba, el primer día de la semana. Ajá. Ujú. ¿Cuál es la segunda? ¿Quién sería? A las mujeres que la acompañaban también ese a mismo las día. mujeres del camino. Voy a dejar que ellas lo digan porque ellos no El camino estuvieron. a Jerusalén. No, díganlo todo el que lo sepa, dígalo. La tercera. Bueno, ahí dice de Pedro. A Pedro cerca de Jerusalén. Las primeras apariciones están claras. La tercera fue a Pedro cerca de Jerusalén, mismo domingo de Ajá. resurrección. Sí, el domingo de La resurrección. cuarta, ¿cuál sería? Eso fue A a Cleofás los y otro camino. Cleofas. Ujú. Cleofas. ¿Dónde Camino de sería Maús. eso? Cleofás y otro en camino de Maús. Camino de Maús, que quedaba ¿cuántos kilómetros de Jerusalén? 11. Aproximadamente 11 kilómetros porque estamos, ahí hacen la diferencia, ahí hacen la distancia la ponen a 30 estadios. Entonces Tal. hicimos la conversión, son como 11 kilómetros. Ajá, Ujú. muy bien. Y la quinta, Más o menos. A los apóstoles en el aposento alto. ajá, 11. pero no estaban todos. Estaban todos, 11 de ellos. Ok, dígame, No. ¿por qué? ¿Quién faltaba? Faltaba Tomás. Ajá, a los apóstoles y Tomás en el Y aposento alto. Judas. Hasta ahí Pues había fueron las primeras 5 apariciones el mismo domingo de resurrección, ¿cierto? Ujú. Ajá. Después, ¿cuándo fue la sexta aparición? ¿Qué día y a quién? La seca fue una semana después. Ujú. A los discípulos con Tomás. A los O discípulos sea que con fue un Tomás. domingo. Muy bien, el próximo domingo Domingo. en el mismo Jerusalén. La séptima aparición, ¿a dónde fue y a quién fue? ¿Y cuándo fue? En Galilea. Fue en Galilea. Ujú. A 7 En discípulos. Galilea. ¿Y Ujú. dónde fue? Aparte de Galilea, En el mar de ¿dónde lo Galilea. especifica? En el mar de En el, Galilea. En el mar de Galilea, muy bien. en La el mar de Galilea. octava, Que está, Fue a los 11, está, incluyendo no, Tomás, a la gran no, comisión. la octava no fue a los 11, la octava, a más de 500, Sobre un monte en sobre el la monte, en la provincia de Galilea. Sobre el monte de la provincia de más de Galilea y habían 500. 500. ah, A no, más de más 500. de A 500. más de Más de Y 500. Pablo 500. cuando lo cita, dice que aún había gente viva, ¿ok? Ajá, y Pablo dice Eso sí. lo vamos a hablar Sí, ahorita. La había gente novena, viva. Fue A a Jacobo y Jacobo, después su a hermano. todos los apóstoles. ajá, y en un lugar desconocido, eso sí no sabemos dónde fue. Y la décima,
Que eso fue cuando se despide de los discípulos. ¿A dónde fue eso? Eso En la fue sesión en Betania, a Betania. En Betania. ¿Y Monte qué de los provincia Olivos, es Judea, Betania? Jerusalén. ¿Verdad? Betania. ¿Qué provincia es Betania? Oh, Betania sí es Betania. Judea. Es Judea. Ah, Betania. Judea. 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 Sí, pastor, Es está bien. Judea. Sí. Judea. Ok, perfecto. Y entonces esas son las 10, pero les recuerdo que les dije que están documentadas 10, pero que el Señor estuvo apareciéndosele, según el libro de los Hechos capítulo 1, por unos 40 días. Quiere decir que por poner lo mínimo una aparición por día, Ujú, estamos hablando mínimo unas 40 apariciones, pero documentadas, ujú. que la encontramos en los evangelios y en el mismo libro de los Hechos, son estas 10. Y en el orden más o menos supuesto que fueron. Ajá, dígame, Manuel Laura. Una pregunta, pastor. Por ejemplo, Josefo y otros historiadores. Yo sé que hablan de Jesús y todo eso mientras estaba vivo. ¿Hay algunos que hablara también contara de la resurrección? Josefo dice que los judíos Ah, decían, ajá, no se atreve a confirmar, dice, no, los judíos, los seguidores de Jesús, él sí dice que Jesús existió, que fue ajá, un sí, maestro, que se proclamó hijo de Dios, que fue muerto y todo, y que hasta ahí él asegura. ajá. Pero después dice, y sus discípulos, sus seguidores, decían que había resucitado. Mira qué cosa. ¿Ves? Ujú, ok, Dice que hasta ahí llega la gente. Así lo niegue todo el mundo, Jesucristo resucitó. amén. Primicia Amén. de Sí, la resurrección de nuestro Señor, ¿ok? Ujú. Y cuando dice ya está primicia, alguien dirá, pero antes en el Antiguo Testamento hubo resurrección y en el Nuevo Testamento también hubo resurrección. Lázaro, la hija de Jairo, la hija el hijo de la viuda de Naín, sí, pero todos volvieron a morir. En Ujú. cambio, Jesús resucitó para no Y está a morir la más. diestra de Dios Padre ahora mismo. Esa es por eso es que es la primicia de la resurrección. Bueno, Amén. hoy nos toca ver, esta es una clase sencilla, pero muy bonita, muy De la edificante resurrección, muy y linda. ayuda mucho al crecimiento de la fe. Pruebas de la resurrección. Vamos a ver dos clases, una hoy y la otra la semana que viene, Dios mediante, sobre la prueba de la resurrección. Hoy vamos a ver 4 argumentos. Argumento, ok. Vamos a derribar hoy 4 argumentos que siempre exponen la gente, comenzando desde el primero que está en la Biblia, ¿verdad? Fíjate que lo que dice la palabra, estamos ya en Mateo capítulo 28, del 11 al 15. ¿Qué le pidieron los religiosos a Pilato? ¿Qué le dijeron a ellos? Que dijeran que habían sido. Ah, no, lo primero era que pusieran guardia, ¿no? Exacto, mira, nos que pusieran acordamos. guardia y reportaran Vamos la a vigilancia de la leerlo. tumba. Mateo 28, 11, 15. ¿Quién lo lee? Mateo 28, 11, 15. Mira cómo ellos le dicen a Pilato, nos acordamos. Mientras ellas iban, he aquí uno de la No, guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, Entonces, nosotros le persuadiremos ajá. y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron, perdón, como se le había instruido. De este hecho se ha divulgado entre los judíos hasta el Hasta día de hoy. hoy. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Porque ahora sí vamos a Mateo 27, 62 al Ah, porque 66. 27. Ajá. Ahora Mateo 27, 62 al 66. ¿Por qué hicieron eso? Ujú. al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjate, quiero resaltar varias cosas. Primero, fíjate como ellos dicen, no vaya a ser que venga su discípulo y lo hurte y sea el error peor que el primero. Están reconociendo El peor. que lo hiciste mal. Okay. Pero ellos le entregan a Pilato y le dicen, nos acordamos que aquel engañador, pero Aquel después engañador. Ponle una guardia, sella la cueva, el sepulcro, porque no vaya a ser que lo oculten y después el error Digan que sea resucitó. mayor que el primero. O sea, ellos mismos se están descubriendo. Okay, entonces mandan a poner una guardia, mandan a poner una piedra. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Que a mí me da risa como lo dice la palabra, que las mujeres andaban primero, ¿quién nos removerá esa piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? Y entonces, porque era una piedra grande, pues. Y resulta que cuando llegaron, y me río cada vez que lo leo, porque dice que encontraron cuando el ángel removió la piedra y se sentó arriba de ella. Ese es el problema. La piedra, mira como yo me siento arriba de tu problema. O sea, entonces me gusta eso, ¿no? Había un problema y el ángel se sentó arriba del problema. O sea, aquí no hay problema, aquí mandó Dios. Y esos argumentos los van a esgrimir para que nieguen la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces los guardias, tú sabes que según la ley romana, cuando un guardia le encargaban un prisionero o algo y no lo cumplía o dejaba ir el prisionero, él pagaba con su vida. Acá entonces los sumos sacerdotes le dieron dinero a los guardias y le dijeron, si Pilato llega a enterarse, nosotros lo persuadiremos para que no les haga nada. Hermano, hasta el día de hoy está esa vagabundería. Hasta el día de hoy la religión grande que maneja el mundo se confabula con los grandes, con los poderosos, con las políticas para hacer cosas indebidas. Y lamentablemente también en la iglesia, en lo que se llama Iglesia de Jesucristo, porque la verdadera no está manchada con nada, hay gente grande que se alía con el gobierno, con los intereses del gobierno y otros que se dejan manipular. Esa confabulación de la religión con los gobiernos siempre han existido lamentablemente. Hermanos, que nosotros no estemos en eso, que nos quiten la cabeza, pero vamos con la bendición de Dios a la vida eterna. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los argumentos. Aquí está un hombre, me gusta como lo pone el libro, que va a argumentar en contra de la resurrección de Jesucristo. Entonces el hermano le dice, allí tiene, la tumba está vacía. ¿Qué me dice esta evidencia? Y el hombre le dice, eso es fácil. Se lo llevaron las autoridades o ladrones o los apóstoles mismos. Ok, entonces vamos a derribar esos argumentos. Tan sencillo. Usted que leyó la clase. El punto 7, ¿cómo dice? Suponiendo por un momento que las autoridades hubiesen tenido el cadáver, ¿qué habría sucedido si lo hubieran mostrado públicamente? Pues todos habrían visto que Jesús no había resucitado y que el cristianismo era falso. De plano, mira, te tumbo ese argumento. Si tú dices, que las autoridades, porque ellos eran los que podían llegar a la tumba, ellos fueron los que pusieron la guardia. Si las autoridades hubiesen agarrado el cuerpo, con enseñarlo tienen, ¿verdad? Mira, es mentira lo que dicen, no ha resucitado nada. Aquí está el cuerpo. Hermano, claro. Tremendo argumento que se lo tiran por el suelo. Por eso me gusta. Esa es la primera. Un beneplácito ellos lo hubiesen presentado. Fueron los primeros. Mira, lo hubiesen sacado por Facebook, por TikTok, por Instagram, lo hubiesen compartido en grupos, pero no lo tenían. Y como no lo tenían,
No lo mostraron. No lo podía mostrar. Primer argumento, contra el suelo, ¿verdad? Sí, bien. Ok, Bajo la pasamos. cabeza. Eso le digo, la clase es sencilla, pero me gusta mucho. Muy interesante, sí, sí. Ok, entonces dice el hombre, pero en esa época había muchos ladrones que robaban las tumbas. Seguramente ellos se lo llevaron el cadáver. Y eso es cierto. Fíjese que había una legislación romana específicamente contra el robo, hurto de cadáveres. No de cadáveres en sí, sino las De cosas. las tumbas. Ajá, ok. Sí, porque lo enterraban con todas sus prendas y cosas. Ujú. La profanación, en fin. Entonces, mire lo que dice el hombre. Pero, ¿qué interés tendrían los ladrones en un cadáver? No podrían comerlo ni venderlo. A ellos les interesaban los lienzos y las especies aromáticas que tenían valor, pero no un cadáver. Ujú, Otro parzuelo, es verdad. ujú, Porque ¿dónde estaban los lienzos? Lo dejaron ahí, dobladito. y acomodadito. Ujú. Tanto lo que se ponía en la cabeza como lo que se ponía en el cuerpo, tanto la especie aromática que Nicodemo y ¿cómo se llama el Y otro? sí. El que dio la tumba. Sí, José sí. Arimatea. Ya, José José Arimatea. Arimatea. Ajá, José Arimatea. Creo, si mal no recuerdo, me puedo equivocar, que algo de 100 compraron. Hoy compraron bastante. Los dos estaban cómodos, hermano, para que sepan, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, eres tu maestro de Israel, según datos arqueológicos, datos históricos comprobados, Nicodemo era el tercer hombre más rico de aquel entonces en Judea, en Israel. O sea, aparte de rabino, aparte de fariseo, aparte de hombre conocido, era inmensamente rico y vivía en Galilea. Y aparte el otro, y José de José Arimatea, también. que Era también era gente pudiente. ujú, Entonces También imagínense, ellos no bien. fueron con 3 gramitos de especias. de especie, ellos compraron No. con fuerza porque los dos tenían dinero, los dos eran reconocidos, los dos eran importantes, pero Nicodemo era conocido en todo Israel, por eso es que Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel. Y no conoce esto, pero entonces es que era conocido. Ujú. Entonces las especies aromáticas estaban ahí, los lienzos estaban ahí. ¿Cuál era la gracia de robarse solamente y desnudo el cuerpo? Ujú. No No lo tenía podían lógica. vender, no lo podían negociar, o sea, por el suelo también ese argumento. O sea, que llevan dos que hemos tumbado, ¿verdad? El primero, no, que lo tienen Sí, las autoridades del cuerpo. Si la han las tenido, autoridades. enseña y se cae el cuento de la resurrección. No, que se lo llevaron los ladrones. No, ¿para qué? Si los ladrones, son ladrones, están buscando algo que les tenga valor para ellos, económico, para venderlo o Que pueda usarlo, por decir algo, ¿no? A lo último. No, ver. los lienzos, el sudario y las especies aromáticas estaban ahí. Se tumbaron también. Ujú. Ok. Entonces viene el otro argumento. Bueno, si ni las autoridades ni los ladrones se llevaron el cadáver, entonces lo habrán hecho los discípulos Los discípulos. para hacer creer que había resucitado. ¿Cómo ustedes responden a eso? Como mismo dijo que Imposible, podría haber sido. ¿Cómo? porque ellos estaban convencidos de la resurrección. Pero ¿cómo Y estaban los convencidos? discípulos ¿Cómo demostraban ellos que estaban convencidos? Porque lo habían visto y lo habían tocado. porque Ellos podían lo decirle a habían uno que visto y lo lo habían vieron y lo tocado y tocaron. arriesgaban su vida. Ah, Ujú. también arriesgaban. Exacto, porque ellos podían decir esa mentira. No, yo lo vi, yo lo toqué, yo comí con él, se apareció, pero yo puedo decirte ese poco y yo saber que es mentira. Y si me van a matar por una mentira, no, 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 no. Yo no, yo no dije eso. No, ellos estaban dispuestos a morir por esa verdad, porque ellos lo habían visto, ellos habían Buenas comido con nuevas. él.
La puerta. en el mar de Galilea cuando, hijito, tenéis algo de comer y lo habían tocado y todo. Entonces, esa es esa es una de las convicciones grandes. Hermano, hay la historia reciente, bueno, no tan reciente, creo que fue en el año 1500, y me da risa, que se levantó uno diciendo que él era el Mesías, que él era el Cristo, y fue a un sitio por allá donde estaban mandando a los musulmanes, y el rey, el dirigente máximo de allá de ese país, cuando este fue y le dijo, yo soy el Mesías, entonces el hombre le dijo, lo llamó y le dijo, o te conviertes al Islam o te corto la cabeza aquí mismo. Y el hombre dijo, no, Alá. Se le acabó. No, y está, hermano, cuando yo vi eso y después otra persona que yo respeto mucho en cuanto a conocimiento histórico lo dijo, ay, no estaba dispuesto, sabía que podría estar endemoniado y todo, confundido y todo, pero cuando le dijeron, o te conviertes al Islam o te corto la cabeza, el hombre dijo, no, viva Alá. Entonces, los discípulos sí estaban dispuestos a que los mataran. De hecho, Hechos capítulo 5, cuando a Juan y Pedro los latigan, ellos salieron contentos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor. A Esteban lo mataron a pedrada y el hombre tranquilo ahí, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. A Jacobo cuando lo mataron, tampoco hubo problema con Jacobo. O sea, ellos estaban decididos si había que dar la vida, la iban a dar, porque ellos vieron al Señor resucitado. Y lo testificaron. Y lo testificaron. Ujú. No me importa si me vas a quitar la vida. ¿Ves? Ajá, esa es la puerta nueva, así mismo. Esa es la postura, mis hermanos, que nosotros debemos tener. Esa es la postura que usted debe de tener, que yo debo de tener en cuanto a las cosas de Dios. De verdad, si creemos que Jesús resucitó, que hay una vida eterna, que hay una salvación, hermano, usted me arrancará la cabeza. Y no le voy a decir que a lo mejor no me van a temblar las piernas, seguro que sí, ¿entiendes? Y no le voy a decir que a lo mejor trato de correr y esconderme, pero una vez que me agarren, ya que me agarraste, sí es el Señor, sí es el Salvador. Ya me pegaste contra la pared, ya te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es mejor pasar el más rato acá y estar en la presencia del Señor. ¿Ves? Entonces, una vida eterna, sí, señora. no hay que entonces tirársela de valiente, pero tampoco vamos a ser cobardes. Estamos ahí. Entonces los discípulos estaban dispuestos. Imagínate, hermano, cuando Cristo se le presentó a Pablo, que le echó tremenda revolcada. ¿Y que, quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, de ahí en adelante Pablo se levantó y dijo, ¿qué quiere que haga, Señor? Ajá, sí. ¿Ves? Ya está, y Sí. sea que viva o sea que muera, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. O sea, Pablo, olvídate. Y todos esos discípulos que vieron al Señor, olvídate, ellos estaban dispuestos a dar su vida. Por eso ese argumento de que se lo llevaron los discípulos, que es mentira. Los discípulos no lo vieron, se cae por su propio peso. Ujú. Ajá. Comentario hasta acá. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Excelente. Bueno, yo quería hacer referencia a una película, ¿no? Ajá. La película de Mel Gibson, de El Centurión, cuando están buscando el cuerpo del Mesías y entrevista a uno de los discípulos y le dice, mira estos clavos, así los vas a sentir tú si no me dices dónde está el Mesías, dónde está el cuerpo. Y el discípulo le dice, sí te lo voy a decir, yo vengo a decírtelo. Él está en todas partes, ven con nosotros a Galilea. Exacto, ese pedazo Mel Gibson se lo comió. Sí, no, Es tremendo. No es así, hermano. Esa es la convicción. Entonces, a nivel particular, muy íntimo, personal, debemos revisarnos.
sin hacer mucha bulla, Sí. sin hacer mucho alboroto. Señor, ayúdame a no flaquear en el Ujú. momento en que yo tenga que reconocerlo, que yo no te niegue por ninguna causa, motivo o razón, porque como están las situaciones ahorita, hermano, fíjese que gracias a Dios por este lado de Occidente, pero para allá por Nigeria, por África, hoy leí, hermano, 30 hermanos muertos y los matan 30 hermanos, sí. quemados, otros le abren zanja y lo entierran vivos, hermano. Le dan palazo por la cabeza y empiezan a tirarle tierra y Ujú. tierra y tierra y lo tapan y no hay reclamo. Porque, y Y no hay solamente, reclamo. ¿sabe por qué? Porque le dan la oportunidad de Negar. convertirse al Islam y renegar de Cristo, y ellos dicen que no, y le matan a la familia, a la esposa, a los hijos delante de los hombres, y ellos se mantienen ahí más bien diciéndole a los hijos y a la esposa, soporten que nos vemos allá en el reino de los cielos. Eso, hermano, se dice Sí, fácil señor. desde acá, se dice fácil, Ujú. pero actualmente allá lo están viviendo nuestros hermanos. Entonces, gracias a Dios por Apóstol, este lado. y hoy en Colombia con drones atacaron a una iglesia cristiana. Sí, pero todavía en Mataron Colombia, niños. con todo como este, se puede reclamar, ¿entiendes? Se Sí, puede, pero sí. allá no. Allá no lo están Allá no haciendo hay derechos, oculto, sí. no lo están haciendo escondido. Allá ir Mm. a una iglesia, a una reunión un domingo, es estar expuesto a que lo estén esperando para matarlos a todos y violar a los niños Así es. y matar a los varones, así como le estoy diciendo, los queman o los entierran vivos. Entonces, que Sí. Dios nos ayude a todos a seguir adelante. Y Que estamos el pues Señor en nos dé de tiempo de nuevo. que los verdaderos hijos de Dios, Dios nos aguarde, pero si hay que pagar con nuestras vidas, pues lo haremos. Yo sé que en ese momento, no tengo ninguna duda, el Espíritu Santo nos va a asistir y Fortalecer. yo estoy convencido que toda esa gente desde Esteban para adelante, cuando lo apedrearon, cuando a Jacobo, cuando lo mató Herodes, cuando en el Coliseo los romanos lo tiraban los leones a comérselo, que ellos no corrían, ellos se agarraban de mano porque el espectáculo era que corrieron y los leones, no, ellos se agarraban de mano, adoraban, cantaban al Señor. Yo estoy convencido, hermano, que el Espíritu Santo en ese momento toma control de Ya. las emociones, de los sentimientos, a una manera tal que la convicción es mayor. Por Mm. eso esa es nuestra Lo oración. fortalece de una forma, me Y sí, imagino, la convicción de que grande, ¿ya? yo estoy en la verdad, yo estoy en lo correcto, no importa el sufrimiento, que me quemen, que me entierren Voy a vivo, ver a mi Jesús que me pronto. Lo voy a ver a mi Jesús. peguen candela, yo estoy en Cristo y yo tengo la vida eterna y si matan a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, ellos van a resucitar justamente conmigo. O sea, yo estoy convencido que la única forma de pasar por ese trance es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Porque si Amén. no, en la carne, hermano, cualquiera se echa para atrás y no por uno, por ver los hijos, por ver la mamá, Ujú. por ver la esposa, por ver el esposo, dígame una madre viendo a sus hijas. No, ahí solamente el Espíritu Santo puede dar convicción. Ujú. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que todo lo tenemos. ¿Ve? Gracias, Señor. Entonces, pero estos Gracias al Padre. hermanos de aquel entonces estaban convencidos hasta el punto de dar su vida de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Bien. Y se acabó. Entonces, esa es Amén. Sí, es nuestra amén. convicción, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí estamos terminando ya prácticamente, Ujú. como dice el punto 19. Ya, Es que son está tan pasando sencillas rápido. pero profundísimas. Dice el No, punto bueno, 19 sí, dice, bueno. el hecho que los discípulos hayan arriesgado su vida predicando la resurrección significa ¿qué respondieron ustedes? Ellos estaban convencidos que Jesús había resucitado. Dios, Ajá, entonces el había- punto 23 dice, de las tres evidencias principales de la resurrección, ¿cuál hemos estudiado hasta ahora? Hemos estudiado La las Trinidad. autoridades, imposible porque las lo habrían autoridades. enseñado, Ujú. ¿verdad?
Los ladrones, Hubiesen enseñado el cuerpo, imposible, sí. porque La habrían pregunta tomado, 23, pastor. ¿perdón? Ese era el número 23. 24. Primero Ah, pregunté por la ok, 23, después pasé a la 24. ok. Entonces, la primera de la 24 es las autoridades, imposible porque lo habrían enseñado. Los Otra vez. ladrones, Hubiesen imposible porque enseñado. habían robado los lienzos dejando el cuerpo. Ajá. Los discípulos, lo Ujú. tenían los discípulos, imposible porque ellos estaban convencidos de la resurrección y y se ve que creían sinceramente, ¿verdad? Porque arriesgaban la vida predicando sobre este hecho. Ujú. Entonces Predicando el el evangelio. creyente le dice, entonces la tumba estaba vacía y solo queda una explicación. Y el hombre dice, va. Le quitaron, ¿verdad? Ujú. Y la que terminó de convencer a todo el mundo fue ese pocote de apariciones, hermano. Ujú. Ve la importancia de las apariciones. Jamás de Y los 500. 500 Sí, que Ajá, todavía, fíjese. que algunos estaban vivos todavía testificando. Ajá. Y ok, como dice acá y como dicen los estudiosos de la ya mente, más de 500. la gente en una tristeza, en una depresión o en una presión puede ver visiones, apariciones. No, está bien uno, yo te lo paso. Ujú. Pero primero a María. Ah, ok, ella sola, ella estaba llorando, estaba sufriendo, esa se lo imaginó. Ok, las otras mujeres, que eran tres. Ok, también mujeres son sensibles, Media estaban luna que estaba así, llorando, ahí. estaban nerviosas, también, tres. A Pedro, la Sí. tercera aparición. Ok, Pedro solo, Pedro también era Y era discípulo. impulsivo. Ajá. Sí, no, no, ajá. Cuatro. ¿Cuál es la cuatro? Vamos Era a ver. discípulo, sí, tan Cleofas, emocionado. Ya vamos A subiendo. Cleofás y otro. Cleofas y Camilo de Aquel Maús. Ajá, pero eran dos también. Y otro en Esos camino. 3 días del estaban camino de Maús. tristes. Dos. Ajá, pero ahora vamos para 11 de una vez. No A 11 puede ser. discípulos. Y a la semana siguiente, 11 más otra vez. Ujú. Y después para 11 más. rematarte, 500. Y dice, más de 500. Ujú. Más de Más de 500. 500. Entonces, Ujú. eso médicamente, clínicamente es imposible. ¿Entiendes? No puede hacer un delirium tremens a tanta gente. Y ellos estaban convencidos. Y sobre todo los discípulos que lo tocaron, que comieron con él, que lo vieron. O sea, Es como canta redimido. En la tumba de Mahoma estaba Mahoma, en sí, la tumba de exacto. este está Esto todo, pero en la tumba de Jesús está vacía. estaba vacía y se acabó. Entonces, con ese poco de apariciones, el Señor dejó muy claro. Yo soy testigo, pastor, yo fui y está vacía la tumba. Ok. Entonces dice el hombre, bueno, digamos que los discípulos eran sinceros y que dijeron la verdad, pero sin duda se equivocaron o se lo imaginaron o se lo vieron o solo vieron un espíritu o algo así. A lo mejor solo vieron una alucinación. Pero ¿qué hicieron los discípulos? No, mira, miraron, palparon, Ah, vieron a ajá. Jesús. Y a mí me gusta la séptima aparición, que Ujú. dice que se le apareció a los discípulos cuando estaban pescando. Oh, sí. Y entonces él mismo le preparó desayuno. Va, te El vas a desayuno. imaginar. Mi apóstol dice, ese es el primer barbecue. Exacto, ¿no? Y es así. Y preparado por el Señor, ¿oíste? Qué rico, Entonces, y ¿verdad? comieron. Ah, entonces no había forma Ya. de dudar, Laura, de esa resurrección del Señor Jesucristo. Así Y es. para nosotros tenemos la promesa, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted Yes. no puede estar viviendo, ni yo, ni ningún creyente, pero lamentablemente la jerga, el vocabulario evangélico es siéntelo, siéntelo, se siente, aquí está, va pasando, lo sentí por aquí, se me pararon los pelitos. Mire, la Biblia nos dice que sintiera, que se le pararan los pelitos. Todo eso es emoción. Sentidos. No estoy en contra de la emoción, pero la emoción confunde. Mire, yo he ido al estadio de Nueva York y a los Mets, y por allá unos locos sacaron una bandera de Venezuela y yo me emocioné y me dice, porque es mi país, es mi bandera.
¿Ves? Y usted ha escuchado ciertas cosas que se ha emocionado hasta las lágrimas, que no tiene nada que ver con iglesia, Biblia, Espiritualidad. nada. Algo de un hijo suyo, de un nieto suyo, de un familiar suyo, de una alegría que hasta las lágrimas se le salen, o sea, por las emociones. No puede ser que nosotros seamos tan sensuales, ¿entiendes? Por no decir carnales, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos en ese lote porque Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros, Lau. Así es. Ahí estamos nosotros ahí, fino, caminando en el nombre del Señor. Bueno, el hombre no le quedó más nada que reconocer Bueno, hasta el momento. creo que tengo que pensar acerca de esto. Sí, Digo él. sí, porque fíjate, el punto 33 dice, es posible que una persona se equivoque acerca de ver a Jesús, estamos de acuerdo. Es menos posible que dos personas juntas se equivoquen así, que es lo que acabamos de hablar ahorita. Ajá. Es menos posible, aunque tres personas juntas se equivoquen así. Entonces, ¿qué posibilidad hay de equivocarse si 500 personas dicen que lo vieron a la vez? Ujú. No fue una por una, son 500 a la vez. Así es. Es imposible. Ujú. Y Pablo dice, de las cuales algunas todavía viven, como diciendo, se pueden ir a preguntar, se pueden ir a preguntar, aquí está su teléfono, este es su WhatsApp, mándale un mensajito para que una cita y él te va a echar cuenta. Ujú. Entonces el hombre termina diciendo, bueno, veo que tengo que pensar acerca de esto. Nosotros pensamos es para alegrarnos, nosotros pensamos es para disfrutar de esa resurrección del Señor. Yes, así Bueno, es. Laura, resúmeme los 4 argumentos y cómo lo rebatió el creyente. Bueno, los 4 argumentos. Espérate. En orden, como lo vimos. Ok, sí. El primer argumento fue que las autoridades habían robado el El cuerpo cuerpo. de Jesús. Pero eso era imposible porque si ellos hubiesen robado el cuerpo de Jesús, claro que lo hubiesen enseñado para Se acabó. decir que ellos tenían razón, que él era un mentiroso y un falso, pero como no lo tenían, no lo pudieron mostrar. El otro argumento era que los ladrones, porque en aquel tiempo también, pues saqueaban las tumbas para robarse cosas que tenían las personas muertas, fallecidas, porque a veces las enterraban hasta con sus prendas. Pero ahí, en la tumba de Jesús, pues estaban los lienzos ahí. Y los ladrones, si fuesen a robar ahí, lo que se hubiesen llevado serían los lienzos y las especias que habían ahí. Un cuerpo a un ladrón no le hacía falta para nada, porque ¿qué iba a hacer? ¿Se lo iba a comer o lo iba a vender? No, ¿verdad? Entonces, no fueron ladrones porque allí estaban los lienzos y estaban las especias. Entonces, el otro argumento, los discípulos, que aunque pudiera ser un poco más creíble que hubieran sido los discípulos que se llevaron el cuerpo de Jesús, pero los discípulos estaban tan y tan convencidos porque ya Jesús se le había aparecido varias veces a ellos y ellos estaban felices de que le había resucitado, que ellos donde quiera que iban predicaban, testificaban que Jesús había resucitado, aún arriesgando su propia vida. Eso era lo que ellos hacían y eran esos 3, ¿verdad? No eran 4. Convencidos de Y eso. las apariciones. Oh, ok. Y entonces, después también la gente pues podía decir, pero ¿cómo va a ser si fue a uno solo, fue a dos, fue a tres? Pero Jesús también se le apareció a más, dice la Biblia, de 500 personas A la vez. a la misma vez. Donde también Pablo dice que muchos de ellos todavía, en aquel tiempo que Pablo escribió, estaban vivos, o sea, que podían testificar que lo vieron, que sí, que era cierto. Okay. Y ahora, a la pequeñita, pero a la chiquitica, ellos sabían, porque acuérdate lo que leímos, lo que le dijeron a los soldados. Los Sí. soldados dijeron la verdad.
Ujú. Y los sumos sacerdotes le dijeron, no digas Vaya. eso, ni se te ocurra. Vamos a Ujú. decir que vinieron los discípulos y se los robaron y le vamos a dar dinero para que lo diga. Y si Pilato se entera de que no está el cuerpo, nosotros lo vamos a proteger a usted para que no lo maten. O sea que desde la raíz ellos ya sabían. Lo que pasa Y es que desde hoy, y todavía hasta hoy, pues mucha gente ah, está esperando el Mesías por eso mismo, y seguro. cree que Jesús fue un profeta más. Bueno, gracias a Dios por estos argumentos. Ujú. Todo con basamento bíblico, que es lo que me gusta, nada inventado, yo supongo, yo creo, me imagino, yo pienso. No, hemos visto que a la luz de la escritura se cayeron todos esos 4 argumentos. La Ujú. próxima semana vamos a ver la parte 2, prueba de la resurrección del Señor, y vamos a ver una clase muy interesante también. Ujú. Bueno, la clase fue hoy corta, pero muy completa, Ansiosa. muy necesaria y muy edificante. Ujú. Bueno, Ujú. bendiciones, Laura, paz, salud, y será hasta la próxima clase.